Ok. Bueno, ustedes deberían estar trabajando en su casita, ¿no? Pero la idea es que ya, pues, ahí empezamos a trabajar en clase. Igual hay solamente una cosita que me falta, que es una contracción de la suspensión. Esta es la pregunta de Pau. Voy. Pues solo hay una cosa mínima que me falta explicar, que es contracción de la suspensión. Si me pasa ahorita en el ejercicio, se los explico, y si no, pues lo dejamos para la siguiente clase. Es otra vez solo un movimiento más que nos va a ayudar a la conducción. Pero prácticamente ya acabamos con lo nuevo. Entonces vamos a ver. Lo de Paula dice, mi pregunta era que en caso de la ornamentación, en el ejemplo anterior se puede hacer un salto de sexta sin compensar por grado, luego y hacer salto de cuarta en sentido contrario solo por ser ornamentación. Pues espero que Paula me esté escuchando. Pero la idea es que sí, porque no. O sea, es decir, todo es como lo están viendo, porque no recuerdo, creo que era octava, no tengo idea de qué haber puesto. Creo que era octava sexta, creo que era octava sexta, ¿no? Entonces, la idea es que existe este movimiento, ¿no? O sea, es decir, recordemos que es esto, son dos suspensiones que están por salto. Qué mal, por favor. Dice que todo es razonado. Pero bueno, no importa, lo podemos volver a ver la siguiente clase. Pero en fin, bueno, en fin, o si alguien le quiere compadecerse de ella y luego se lo explica, excelente. La idea es que el movimiento que hay aquí es el de, o sea, es un movimiento consonante entre dos suspensiones, ¿no? No hay, Ahí puso que tenía que tener una solución de tercera, o sea, tendría que ser una tercera. Sí, ¿no? en este caso, En el sí, ejemplo anterior, ¿no? el salto aquí, el problema del salto más indicado sería este. Ajá. Claro, pero eso, te digo, pero eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo ahora. ¿O sí? ¿Qué? O sea, que lo de que es un salto de tercera no tiene nada que ver ahorita con lo que yo estaba diciendo. O sí, o sea, digo, ¿por qué? Digo, sí tengo que entender No, solamente por poner el ejemplo anterior y ver cómo se solucionaría ahorita con la pregunta que hizo Pau. pero el ejemplo anterior es este, octava y sexta. Es el ejemplo que hablaba ella. Sí. Me estoy profundamente confundido, pero seguiré de todos modos. La idea es esta, ¿no? Es decir, tenemos son dos suspensiones de octava a sexta, lo que tenemos es un movimiento de salto de tercera, porque son dos suspensiones consonantes, ¿sí? Entonces, cualquier adorno que yo ponga en medio de esto no anula el movimiento elemental que es este, ¿sí? Entonces, aunque yo decidiera poner el salto consonante aquí, y efectivamente estuviese haciendo primero un salto de sexta y luego un salto de cuarta, no deja de anular este gran movimiento acá arriba. Es decir, por eso es una ornamentación y por eso se hace al final. ¿Sí? No es, o sea, no es que yo esté cambiando los movimientos y que ahora esté haciendo dos saltos consecutivos. Simplemente estoy adornando este gran movimiento de acá que está en las blancas. Por eso son, precisamente, por eso son ornamentaciones. O sea, simplemente estamos adornando algo que ya está. No lo estamos cambiando, no lo estamos modificando eh, a nivel estructural. O sea, ¿y por qué sería ese gran movimiento? No, bueno, no es muy grande, ¿no? Como que ese gran movimiento. El movimiento de las blancas solamente se está moviendo por terceras, ¿no? Pero está durando todo el compás. O sea, me refiero con gran movimiento, no me refiero a que sea un movimiento grande, me refiero a que es el movimiento estructural. Es decir, el movimiento importante es este, porque en el contrapunto van a tener esto. Entonces, cuando acaben este movimiento, y me refiero al gran movimiento porque es el estructural, es el grande, ese movimiento es el que vamos a adornar. Es el, digamos, el movimiento original. ¿Sí? No porque sea un intervalo grande, sino porque es estructuralmente más grande que la ornamentación. No sé si me estoy explicando o solo lo estoy revolviendo. Sí. Sí, entiendo. Entonces, bueno, a eso me refiero. Ok, bien, perfecto. Entonces, es eso. O sea, es decir,
Sí, efectivamente eso vamos a hacer, Daniel. Entonces digo, en fin, bueno, solo quería decir esto, ¿no? Es decir, recordar que al final estos son los pasos estructurales, los pasos grandes, por eso tienen que terminar primero el ejercicio. Entonces, y una vez que esté terminado, entonces esos movimientos principales, los movimientos estructurales, son los que se van a adornar, pero el adorno no modifica el movimiento original, simplemente, como es su nombre, lo está adornando, lo está ornamentando, no lo está propiamente modificando. Entonces, bueno, en fin, tenemos acá un contrapunto. Voy a borrar eso para que quede un poco más limpio y no se vea tan relleno. Y pues nada, ¿no? O sea, la idea es hacer esa quinta especie, más o menos, pues bien. Observar entonces, lo primero, si vamos a empezar en octava o en unísono, ¿no? Por el final podríamos hacer cualquiera de los dos, empezar en octavo o empezar en unísono. Sin embargo, viendo el principio, vemos que está bastante complejo empezar en unísono, ¿no? Es decir, ese salto de cuarta descendente con el que está empezando el ejercicio hace que cualquier cosa que yo ponga en el unísono se me complique bastante. Es decir, al final podría decir, bueno, voy a empezar, por ejemplo, así, ¿no? Y haciendo uso de mis corcheas, voy a llegar hasta la tercera, ¿no? Y pues sí, tal vez podría funcionar, pero es un movimiento muy forzado, ¿no? Es un descenso muy precipitado y al final no deja de haber esta especie de sensación de cruzamiento, ¿no? No sé, yo creo que a pesar de que ya tenemos herramientas para resolver ese salto de cuarta, pues lo mejor sería tener un inicio más orgánico. Y en este caso el inicio más orgánico que podríamos tener es el de octava, porque como es un contrapunto inferior, no podríamos empezar en la quinta. Entonces, pues basándome en eso, que simplemente por observación del ejercicio lo deberíamos de poder saber, entonces, pues hay que concluir que hay que empezar en octava. Y bueno, y evidentemente terminar en octava. Y bueno, recordar otra vez que la quinta especie se empieza por el final. Tenemos que tener clarísimo siempre que tenemos que tener el final terminado antes de empezar el ejercicio. Y pues otra vez, ¿no? En ese sentido, la idea es que yo tenga esto, ¿no? Es decir, la idea es que yo tenga este final. Sí, es mi final de cuarta especie de toda la vida, inferior a la octava, ¿no? Entonces, yo sé que tengo que llegar aquí. Sea como sea, yo voy para allá, ¿no? Es mi final. En este caso no tengo que alterar nada porque estamos en la bemol mayor, es decir, ya tenemos la sensible pues, simplemente por armadura. Entonces, una vez que tengo el final hecho, entonces puedo comenzar o puedo eh, irme al inicio, ¿no? Sé que tengo que empezar en octava y otra vez yo procuro siempre que se pueda empezar en octava, perdón, empezar en segunda especie, porque luego es un poco más complicado meter la sección de segunda especie en medio del ejercicio. Entonces, siempre, otra vez, no tienen que hacerlo ustedes, pero digo, yo personalmente siempre trato de empezar en octava. Eh, y bueno, ¿no? Por ejemplo, en este caso creo que podemos empezar tanto en silencio como con dos notas. Eso no cambia, dependerá del ejercicio. En este caso, quizá una buena conducción es empezar en la primera blanca, empezar en octava, meter una nota de paso y llegar a la tercera. Dense cuenta que este movimiento contrario es muchísimo más orgánico que el descenso precipitado de tercera especie con corcheas que teníamos en el unísono, ¿no? Es decir, un poco otra vez es control de líneas. Entonces ya tengo una primera sección de segunda especie en el inicio. Podría ya cambiar aquí o podría continuarla un poco más. Aquí es un poco distinto. Voy a intentar cambiar de especie para no tener secciones tan largas y un poco hablemos bastante de lo importante aquí.
Maestro, ¿puede saltar a unísono por tercera especie y salir a la quinta justa de cifano? Por Con tercera. corcheas. O sea, tú dices hacer esto, ¿no? Así. Ajá. Sí. Porque si bemol, ¿no? Sí, sí, claro, sí bemol y fa natural. Sí, es quinta justa. Es una opción, es perfectamente viable, claro, o sea, sí es funcional. Otra vez, yo trato de meter el unísono ya que estoy dentro de la especie. Otra vez, la idea también es que ya estos ejercicios que son un poco más, no que sean más complejos, pero son un poco más ricos en cuestiones rítmicas y en cuestiones de la combinación de especies, creo que es muy importante que los escuchen. Es decir, no solamente que lo practiquen a nivel teórico, en su libreta o en su cuaderno, sino que ya que estamos trabajando todos en MuseScore, escríbanlos en MuseScore y escuchen las conducciones y es donde van a, muchas veces ya saben cómo suenan ciertas cosas cuando las están escribiendo, ¿no? Es normal que cuando están empezando no tengan ni idea de cómo suena lo que está escribiendo. Eso puede servir bastante cuando ya tengamos más de 2 voces, digamos ya 3, 4 voces en su momento, ¿no? Pues también, claro, pero yo creo que desde ahora no tenemos que esperar a tener contrapunto a 10,000 voces, ¿no? Desde ahora ya podemos empezar a escuchar movimientos. Entonces, pues por eso les digo, yo creo que desde ahorita ya les serviría mucho eso, ¿no? Irlo ya escuchando para poder tomar decisiones. En este caso sí es viable, o sea, está bien la conducción, no tiene ningún error, ¿no? Yo trato de dejar el unísono dentro de una misma especie, o sea, trato de no hacer el cambio de especie junto con el unísono, pero funciona bien, ¿no? O sea, está bien, no tiene nada de malo, ¿no? Bueno, nos vamos a dejarlo. Cuarta, tercera, quinta. Y de aquí puedo obviamente seguir un poco más en quinta especie, perdón, en tercera especie. Y otra vez es buscar el siguiente tiempo. ¿No sería segunda en el compás anterior? Porque puso cuarta. Tienes razón, perdón. Tienes razón, Rosel. Gracias. Nada. O sea, estamos en tercera especie, entonces tengo que buscar el siguiente tiempo fuerte, ¿no? Buscar hacia dónde voy a llegar y entonces relleno. Y, por ejemplo, bueno, aquí podría tener una sexta, es más o menos viable, podría ir para acá y llegar a la quinta, lo cual también es viable. Y poco más, ¿no? Es decir, también otra opción podría ser llegar a la octava, sin que me quede ningún paralelismo. Es decir, por ejemplo, tener en cuenta que podemos seguir usando dobles bordados y notas cambiatas, ¿no? Suponiendo que queden. Ah, eso le iba a preguntar, podemos seguir utilizando esas, ¿no? Sí, Ok. claro, pero tener cuidado, por ejemplo, es decir, dense cuenta que si yo quisiera hacer esto y quisiera hacer un doble bordado, lo más probable es que me van a quedar quintas paralelas, ¿no? Sí, se aplica lo que vimos en Exactamente, o sea, tercera. se maneja exactamente igual a como lo hacíamos antes, ¿no? Si quisiéramos tener esas quintas, tal vez una nota cambiata, suponiendo que se pudiera, no me da quintas, pero en este caso la nota cambiata me quedaría con una segunda en el tiempo fuerte y entonces, el tiempo semifuerte. No entonces, se puede. exacto. Es decir, se pueden usar, pero se siguen manteniendo las mismas reglas de antes, ¿no? Una opción podría ser llegar a ¿No la... sería incluso inferior, una nota cambiata inferior? No se puede inferior porque si date cuenta que el movimiento que hay acá es ascendente, ¿no? Entonces la nota cambiata y el doble bordado empiezan hacia la dirección a la que se mueven las notas. Entonces no podríamos tener inferior, tiene que ser forzosamente superior. Ok. Yo pienso que sería bueno llegar a la sexta, ¿no? Para no tener las dos quintas juntas por si las necesitamos más adelante. La sexta puede ser también una opción que les decía, puede ser la octava, ¿no? Es decir, recordar que al final esto puede ser pues puede ser a través de un salto y un bordado, que es lo más común para enlazar cuartas. O sea, enlazar cuartas me refiero al intervalo que hay aquí, ¿no? Entre fa y si. Y la otra opción para enlazar a la sexta es pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? La ventaja de enlazar es las mismas notas, cuando estábamos en tercera especie, era un poco más complejo, no sé si lo recuerdan, es decir, no era especialmente difícil, pero dependíamos un poco de la combinación de intervalos, ¿no?
Cambio aquí con la Maestro, sortea podemos hacer varias cosas. Dime. pregunta, ¿no podría ser, por ejemplo, un bordado quinto 6, quinto y luego hacer cuarta especie para juntarlo con el otro tiempo para tener la sexta? ¿Se puede hacer eso? No, a ver otra vez, porque ¿cómo te va a quedar eso? O sea, quinta, Sexta sexta. con negra y luego ahí la blanca de la cuarta. ¿Se puede? Yo pensaba sí es viable, pero es viable, sí está bien, y te queda la sección de un compás de la tercera especie. Sí puede ser. Puede ser, o también puedes decidir utilizar un poco más la tercera, ¿no? Es decir, sí, es decir, voy, un segundo, la quinta especie tiene muchísimas posibilidades, no son especies tan reducidas como antes, ¿no? Es decir, aquí sí, un ejercicio puede quedar total y completamente diferente a otro. Entonces, sí, hay muchas respuestas válidas. Dime, Daniel. Un compás. Sí, por ejemplo, no, aunque sea en medio de la barra, ¿no? Pero la duración es de un compás, sí, correcto. Entonces, sí, digo, una opción es el cambio, como decía Ariana, aquí a cuarta especie. La otra opción es seguir en tercera especie y luego cambiar a cuarta, ¿no? Es, no, o sea, cualquiera, de verdad, cualquier opción está bien. Otra manera de llegar a la sexta de acá, no sé, digo, podríamos hacer quinta, sexta. Por ejemplo, si yo hiciese esto, estaría incorrecto, ¿no? Digo, un poco refrescar reglas de tercera especie. También la idea de que yo esté guiando el ejercicio no es nada más que yo les dé como, seas así, simplemente un poco ir recordando reglas de todo. Aquí el problema es que yo tendría un bordado disonante en tiempo semifuerte, ¿no? Un bordado de séptima. Entonces, pues, Maestro, a mí habría. me preocupa que en 2 tiempos o 3 tiempos después tengamos esa nota muy alta. ¿No sería preferible llegar a la tercera entonces para que luego, al Mi momento idea, como de compensar, no? precisamente mi idea era un poco buscar la tercera aquí, ¿no? Pero, o sea, el cambio de especie en la tercera acá, esa era un poco mi idea. Pero, ¿por Sí. qué te preocupa la nota alta? Ah, por eso, porque en lo que estamos pensando este intervalo pensé que no iba a quedar, como, nos iba a quedar muy justo para no descompensarnos cuando tengamos la nota alta. Pues, mira, vamos a pensar. Sobre todo porque aún no tenemos anticlímax tampoco. Mientras yo estuviese aquí, pues aquí estaría en la trecena, ¿no? Ahí, ¿podemos? Claro, lo platicamos la quinta. Ah, sí, O sea, sí, es sí. decir, no le veo tanto problema que esté alta, porque, Ok, o sea, no hay tanto problema entonces, bueno, pero lo que hablamos es esto, ¿no? Es decir, está muy bien. tendríamos un bordado disonante en tiempo semifuerte, ¿no? Que no se puede dentro de la especie. Entonces, pues nada, ¿no? Habría que tener cuidado. También la otra es recordar que hay que buscar clímax y anticlímax, ¿no? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Pues también podríamos buscar otra nota que no fuese la sexta, que nos quedara un poco más cómoda. Sí. Desde acá, sí, sí, un poco fue lo que decía Ariana, ¿no? Buscar la sexta ahí, ya está. Es una opción. Simplemente estoy tratando de buscar más opciones, ¿no? Es decir, si yo me voy para acá, pues yo podría tener tranquilamente esto, ¿no? Es decir, llegar a una décima, que es una tercera, y simplemente por grados conjuntos. Y esto me podría servir tal vez como anticlímax, ¿no? Entonces, o sea, otra vez hay muchas posibles conducciones, no solamente hay una respuesta correcta, todo depende de cómo quieran ir conduciendo, ¿no? Entonces, se cuenta, por ejemplo, que ahorita estoy en compás y medio, ¿no? Tendría que terminar, o sea, aquí ya tengo que buscar un punto de suspensión, necesariamente. Pero ese punto de suspensión, eh, pues pueden ser, pues varios, tal vez, ¿no? Si yo suspendo, por ejemplo, vamos a estoy probando, si yo suspendo en la octava,
lo que me queda acá es una novena, ¿no? Entonces, es un buen punto de suspensión. Si estuviésemos en un contrapunto superior, la suspensión de novena está prácticamente prohibida porque la novena resuelve a octava, ¿sí? En contrapunto superior. Pero en contrapunto inferior, la novena resuelve a décima, ¿sí? Entonces, es viable. Sergio, y hacer dos compases de la misma especie es como que llegar ya al límite, un poquito más al límite, ¿no? Yo creo que dos compases estamos, o sea, mientras cambies en el segundo compás está bien. Es decir, no es un error. Donde ya es más, hacer secciones de más de dos compases, sí ya es problemático. Ah, ok, gracias. O sea, no le tengan miedo a las secciones de dos compases, pero traten de no pasarse de los dos compases. Si está bien planificada la sección, no debe tener ningún problema. Entonces, bueno, por ejemplo, tal vez la idea que se propuso al principio de la sexta nos hubiera aliviado un poco o sea, hacer abrir tanto el ejercicio, ¿no? Definitivamente. Pero, pues bueno, ya nos fuimos por acá. Es decir, un poco la idea otra vez es buscar opciones. Si yo estoy aquí en esta suspensión de novena, por ser disonante, tengo que resolverla necesariamente a la décima, ¿no? Y esta décima podemos seguirla o en cuarta o en segunda, cualquiera de los dos estaría bien. ¿De qué depende? Pues otra vez depende de lo que ustedes quieran, ¿no? Prácticamente. Si yo la sigo en cuarta, llegamos a lo que, justo a lo que platicábamos hace rato, que esto es una trecena, es decir, es una sexta compuesta, ¿no? Aquí sí podríamos decir que estamos en el límite de la apertura de las voces, pero pues si es el límite, no, es decir, Ahí ya no tendríamos estamos que buscar subir con otra especie, ¿no? Pues eso es que justo tenemos que buscar subir, pero tenemos la ventaja de que esto es consonante. Sí. Entonces esto nos permite hacer saltos consonantes hacia arriba y pues no tener ningún problema. También la otra es observar, por ejemplo, que ya estamos acá tenemos aquí un compás de cuarta, aquí tenemos otro compás de cuarta y aquí tenemos el final de cuarta, ¿no? Entonces necesariamente tendríamos que hacer un cambio, o sea, es obligatorio un cambio, ya sea a segunda o ya sea a tercera, pero es necesario, ¿sí? Pensaría que tal vez podemos hacerlo con una segunda especie, tal vez, no sé. Entonces, aquí es que cada quien un poco digo, que tome sus estrategias y un poco se las arregle como quiera o como pueda. A mí lo que me preocuparía, o sea, de entrada es cuál sería la nota que tendría aquí. Es decir, si yo resuelvo cuál es mi tiempo fuerte aquí, ya lo que me va a quedar acá solo es la unión, ¿no? Pero lo importante es resolver cuáles son los posibles tiempos fuertes que puedo tener acá. ¿Podría caer en una décima y luego en una octava? O sea, este compás, No, sí, ahí caer en octava. Creo que sí se podría usando tercera especie y con corcheas. Vamos por esa, o sea, un poco exactamente es la lógica. Es decir, la octava es una opción viable, sobre todo porque me estaría quedando de manera contraria. Dense cuenta que el re está bajando a do y nosotros venimos de este fa de acá. Entonces hay una probabilidad muy alta de que me quede contraria. Entonces la octava es viable. La novena no se puede porque es disonante. La décima no se puede porque es la nota que sigue. Acá tengo la séptima, que no, tampoco es funcional. Y la sexta podría ser, pero ya es muy alta. Entonces me va a complicar mucho llegar a esa sexta. Entonces, sí, lo que necesito ahí necesariamente es la octava. Si yo llego ahí... ¿Esa trecena puede saltar a una décima? Por sí, y luego... Y luego a la octava. Pero... O sea, tú dices en segunda especie. Ajá. Una opción, por ejemplo, porque es que un poco
me estoy atrofiando porque haría un buen saldo de tercera, entonces puedo tener esta octava y entonces, como les decía, solamente rellenar acá. ¿Cómo relleno? Pues con cualquier cosa. Por ejemplo, la cuestión de rellenar acá con octava, que no sé si se está considerando, perdón, con décima. Un segundo. Sí, La cuestión de rellenar acá con décima es que, no, digo, está mal, ¿no? Es decir, está bastante mal, porque lo que tengo es un salto de cuarta y continúa en la misma dirección, ¿no? claro. Entonces, es decir, armónicamente coinciden, pero melódicamente no. Entonces, por eso les digo, una cosa, o sea, hay que buscar o sea, ya establecer que es la octava, pero el relleno tenemos que revisar que esté cuadrando, que esté quedando bien. Una opción, o sea, no estoy diciendo que necesariamente va a funcionar, de hecho estoy casi seguro de que no va a funcionar, pero una opción podría ser buscar una subdivisión interválica, porque estamos en segunda especie, ¿no? O sea, estaríamos partiendo de una segunda especie. Es decir, a la nota a la que tenemos que llegar es acá, ¿no? Entonces, ¿cómo rellenamos? Yo sé que tengo que llegar aquí. Con eso, ¿no? Con negra 2 corcheas. Pero ¿en dónde viene tu negra? En En la tercer docena, tiempo, ¿no? En la docena, que es una quinta. O bueno, ¿tú qué estás pensando, Ariana? En eso, ¿no? Si ¿Se empezamos puede? en docena, es decir, es una consonancia, es decir, esto no lo tenemos que resolver en nada porque ya es consonante, es una sexta, la tercera es una sexta, claro. la docena es una quinta. Tendríamos que revisar si esa quinta es justa, suponiendo que saltáramos. La situación con esta docena es que es una docena tritónica, porque Sí, es de porque es re sol bemol. a re bemol. Pero Claro. si esa docena se convierte como grados conjuntos, Ya es nota entonces, de paso, ¿no? aunque sea tritónica, es una nota de paso. Realmente. Y entonces esa octava ya va a llegar, o sea, llega normal por grado conjunto, contraria. Y ya tenemos la octava. Claro, y ya simplemente lo podemos unir con la novena como una nota de paso y ya está, ¿no? Cuando son ese tipo de subdivisiones, maestro, no es necesario ponerles los intervalos, ¿Cuáles subdivisiones? las corcheas. Pueden ponerlas o pueden no ponerlas. La cuestión es que tengan cuidado de que no les vayan a quedar quintas paralelas o algo así. Es decir, normalmente si yo pongo una serie de grados conjuntos, yo sé que cualquier cosa que haya quedado acá no es relevante porque si son disonancias va a quedar como nota de paso y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, puede haber casos en los que el no poner las notas me oculte algún paralelismo, ¿no? ¿Okay? Es decir, por ejemplo, si yo al final hubiese llegado, por ejemplo, aquí, entonces tendría problemas con mis quintas, ¿no? Tendría problemas con mis quintas y si no les explica, a lo mejor no lo ven. Entonces es un poco al gusto del cliente, ¿no? Y digo, pues no sé si creo que responde a la pregunta, espero que sí. Y bueno, entonces ya lo único que nos queda para terminar el ejercicio, o nos quedaría para terminar el ejercicio, son las ornamentaciones, ¿no? Que es lo que hemos llevado hablando. La ornamentación probablemente más importante, que es la que tiene que tener, es la del final. El final siempre va a ser disonante porque es la naturaleza de la cuarta especie. La sensible tiene que ser resultado de una suspensión, ¿no? Siempre. Entonces siempre vamos a tener una suspensión disonante en el final de la cuarta especie y hay que ornamentarla y tradicionalmente debemos ornamentarla con un bordado inferior sobre la nota de resolución para que esto tenga la conducción 6, 7, 8, ¿no?
Entonces, por eso es que tenemos que hacer siempre bordado inferior sobre la nota de resolución. Hacia el final, entonces ya tenemos aquí una primera ornamentación. Y luego nos vamos a revisar las demás y vemos cuál queda mejor. Por ejemplo, en este caso, es decir, la primera suspensión, que es la novena que resuelve a la décima, contraigo hacia la negra y entonces busco qué ornamentación puede favorecer la dirección. En este caso creo que un bordado superior sobre la nota suspendida le da un poco de dirección. Otra vez estas cosas las van a decidir ya que estén escuchando el ejercicio, ¿no? Entonces, esa sería mi primera ornamentación y pues ya está, ¿no? Esta, por ejemplo, esta que es la trecena, pues no tengo que ornamentarla necesariamente porque ya cambié de especie a tercera y aparte es una suspensión consonante, ¿no? Entonces no se tendría que ornamentar porque no estamos. Sergio, Pero digo, en dado caso podríamos ornamentar con negras, suponiendo que eso fuera necesario. Sergio, y ahí que existe esa novena, octava, novena, décima, ¿no quedan octavas, ¿hay algún paralelismo o algo así? No, porque otra vez recordar que esto simplemente está, los movimientos estructurales que son las de las blancas son los importantes, ¿no? O sea, lo que quede después no hay, o sea, intervalicamente lo que quede por las ornamentaciones no es relevante en el sentido de que estamos ornamentando movimientos estructurales, pero además también recordar que no hay propiamente octavas paralelas dentro de la cuarta especie, ¿no? Ni quitas paralelas. Hablábamos de secuencias más que de paralelismo. Entonces, pues por esas dos razones. Cuando hagamos ornamentación, ¿tenemos que señalar que hicimos la ornamentación o simplemente por intuición se sabe eso? Pues un poco debería de ser que si está cuadrada, es decir, ahorita para estos primeros ejercicios que vamos a ir haciendo, aunque les voy a pedir ya a partir de la siguiente clase, voy a pedir que pongan, ¿no? Bordado inferior, bordado superior, anticipación o salto consonante. Un poco para ver que lo están haciendo bien, ¿no? Ya un poco más adelante, ya que tengamos dominado esto, ya no es necesario cifrarlo, pero pues obviamente pues, que quede bien, ¿no? Si el diseño de algo está mal, es error. Porque también es un error, es decir, suponiendo que sí lo ornamentaron, pero lo ornamentaron mal, también cuenta como error. Pero ahorita sí, nada más para tener un poco de control de los ejercicios, ver cómo lo están pensando y ya después ya podemos abandonar. Ahí me quedó una duda hace rato en el tercer compás. Una forma de resolución, porque luego se va el internet, una forma de resolución para que yo tenía dudas si se podía hacer es, por ejemplo, se supone que estamos en el intervalo de quinta. Después se podría subir a una cuarta, después a una tercera y luego una cuarta. Ejemplo, que quede después del si un do, re, do y caer a una sexta. ¿Así? Ajá, y luego un do y luego caer a... Sí, sí se puede. Es decir, no, pues de hecho, bueno, estos son puras conducciones de tercera especie, ¿no? Es decir, esto no es propiamente material de quinta, pero sí, es decir, esto es una tercera, tenemos una cuarta como nota de paso y acá tenemos una cuarta entonces, como nota de paso. Ese bordado sí funcionaría, ¿no? Sí, claro, porque es un bordado consonante. Ok, gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿O todos bien? Bueno, correcto. Bien. Sí, perdón. No, todo bien. Bien, correcto. Pues nada, les digo, ya prácticamente acabamos con cambio de especie, manejo rítmico y ahorita ya con ornamentación. Una manera de
no se los voy a dejar, evidentemente, porque no quiero practicar ahorita tanto, pero una manera que pueden practicar y lo pueden enviar los que lo hayan hecho, es hacer una cuarta especie y ornamentar todas las suspensiones, ¿no? Entonces es una manera rápida y práctica de poder estudiar sus ornamentaciones, ¿no? Hacer un ejercicio de cuarta especie o incluso agarrar los ejercicios de cuarta especie que hicimos o que hicieron y ornamentar todas las suspensiones, ¿no? De alguna u otra manera, tratar de tener por lo menos un tipo de ornamentación en cada ejercicio. Y esa es una manera de ir un poco practicando las ornamentaciones para que estén seguras. Es decir, si quieren hacer ejercicios de quinta especie solo para practicar ornamentaciones, dense cuenta que, por ejemplo, aquí me quedaron 2 o 3, ¿no? O sea, no quedan tantas en un ejercicio de quinta especie. Entonces, la manera más práctica de hacerlo es a través de una cuarta especie en la que se ornamenta todo. Es una manera de estudiarlo. Y ya, digo, con esto ya está. A partir de la siguiente clase ya empezamos a trabajar en ejercicios, los primeros tranquilos y suaves, y ya después vamos metiendo un poco más de complejidad a los cantos. Y ya, eso es todo. Digo, creo que no tenemos, déjenme revisar, pero creo que no tenemos ninguna tarea de este tercer periodo, ¿no? Miren, sí tenemos, excelente. Pues nada, probablemente la siguiente clase quizá nos dividamos en grupos. Altamente probable que nos dividamos en grupos. Y quizá después hagamos la siguiente podrá ser que hagamos una individual, ¿no? Y pues después de ese individual veremos cómo les va y de ahí decidimos cómo seguimos las siguientes y ya dentro del ordinario unas 2 semanas a partir de la fecha más o menos. Pues ya, nada, eso es todo, nada más dejen todo mi capítulo y nos vamos. El tercer compás no quedó Sí. solucionado, ¿no? Por el tercer tiempo que es disonante. No, sí quedó, porque el tercer tiempo es disonante, pero es nota de paso. Entonces, habría problemas si fuera bordado. Ok. Perfecto. Sí, como es nota de paso, sí queda. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Hace Sí, rato sí. cuando estaban pues explicando los bordados para las suspensiones disonantes, había un Sí. ejemplo el cual tenía como que las corcheas en el cuarto tiempo. ¿Eso significa que no se debe hacer así el adorno? O... Sí, lo de hace rato era simplemente que William preguntó si había alguna restricción con este tipo de ornamentación. Y entonces yo le decía que la única restricción es, por ejemplo, que si yo tengo en mi ejercicio, por ejemplo, suponiendo que esto fuera mi ejercicio, por ejemplo, que este fuera mi ejercicio, es decir, una sección de cuarta especie que se mueva a tercera y luego tiene corcheas. Es decir, aquí no hay nada ornamentado. Aquí es simplemente una suspensión de cuarta especie que se mueve a una sección de tercera especie. Aquí yo no podría ornamentar con corcheas. Claro, ahí prácticamente ahí se podría ornamentar con negras, ¿no? Exactamente, porque como ya tengo un par de corcheas aquí, no puedo tener más de un par de corcheas por compás. Entonces, la restricción aquí es que como ya tengo unas corcheas dentro de la tercera especie, no podría ornamentar con corcheas mi cuarta especie. Pero eso no rompería con la regla de que todas las suspensiones disonantes se deben ornamentar, ¿o es como una excepción? No, pero es que podemos ornamentar de otra manera que no sean con corcheas. Lo ornamentas con negras, Ah, ya sea ya. con anticipación o con salto consonante. Ah, ya. Exactamente. O, por ejemplo, aquí algo, ok, no, algo está mal, algo estoy... Pues claro, podríamos buscar otra, es decir, podríamos simplemente hacer el salto consonante para acá, ¿no?